En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús que quizás te sorprenderá. Normalmente se habla poco de estos dos grandes personajes enfrentados el uno contra el otro. Uno, santo, San Juan Evangelista, y el otro, el prototipo del antisanto, Judas Iscariote, el que se perdió y fue condenado al infierno. Queridos devotos del Sagrado Corazón de Jesús en España, soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y para que con tu ayuda esta devoción llegue a todos los hogares. Judas Iscariote era su nombre. Un hombre a quien el Señor había elegido para la vocación sublime de ser uno de los 12 apóstoles y sobre quien el Divino Maestro pronunció estas terribles palabras: hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Judas no quiso abrir su alma al Sagrado Corazón de Jesús y por lo tanto se perdió y se condenó eternamente. Para comprender el drama de la condena de Judas, hablaremos primero de San Juan Evangelista. Él se distingue como el discípulo amado de Jesús. Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, nuestro Santiago Apóstol, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. San Juan Evangelista entró en la historia de la Iglesia como el primer y gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús, de quien obtuvo la salvación. Fue un modelo para nosotros, ejemplo de los que quieren abrirse, seguir y amar el corazón de Jesús. Él recibió el mayor premio que un hombre puede recibir en su vida. Recibió a la Virgen María en su casa como madre. Recordaréis el episodio del Calvario en el que estaban María, San Juan y las santas mujeres, donde nuestro Señor, mirando a San Juan, le dijo: «Hijo, he ahí a tu madre», y mirando a la Virgen le dijo: «Madre, he ahí a tu hijo». Es decir, en ese momento el Señor le ofreció a la Virgen para que viviera en casa de San Juan. A partir de ese momento, San Juan tuvo la compañía de la Virgen María en su casa. En pocas palabras, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos lleva a Nuestra Señora. Y así, de la misma manera que San Juan recibió a la Virgen María en su casa, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a su Madre, Nuestra Señora. Quedémonos con esta primera lección y aumentemos pues nuestra devoción y nuestro amor al Sagrado Corazón. En el Evangelio hay otros personajes que entran en la narración bíblica. Uno de ellos es Judas. ¿Quién era Judas? Judas era uno de los 12 que San Lucas en el Evangelio dice: fue el que rechazó el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llamó así a los apóstoles, los 12, y Judas era uno de los 12. Podría haber estado allí al pie de la cruz en ese momento que hemos mencionado antes, pero no estuvo. Tenemos que meditar mucho este pasaje, porque nosotros, por desgracia, podemos actuar a veces como Judas y ser llamados con una gran vocación, pero rechazarla. Judas negó y rechazó el amor de nuestro Señor Jesucristo y llegó a ser considerado por la historia como el traidor. Como todos sabemos, Judas fue el traidor de Jesús. Tenía otros pecados. Era también un ladrón. San Juan Evangelista cuenta en un episodio que cuando Santa María Magdalena derramó perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo, Judas protestó y dijo: «Debemos dar este dinero a los pobres». San Juan especifica: protestó contra esto, pero en su corazón no se interesaba por los pobres, porque robaba el dinero de la tesorería de los apóstoles. En efecto, por si no lo sabíais, había una tesorería donde se recogían donativos, el dinero de la primera comunidad en torno a nuestro Señor, y Judas era el encargado de la bolsa, y robaba ese dinero. Nos lo dice San Juan Evangelista. Pero todo esto no es nada en comparación a la traición hacia nuestro Señor Jesucristo, porque no existe un pecado más grande que ese. Y aunque en nuestro siglo la vergüenza, la miseria y la decadencia sean moneda corriente, yo no he oído que ningún padre le haya puesto a su hijo el nombre de Judas Iscariote. Porque el nombre de Judas Iscariote recuerda aquella marca de la traición, la mayor ofensa que pueda existir. Él traicionó a su maestro, a quien le había hecho el bien y quien tantas veces trató de salvarle. Incluso en el último momento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba rezando en el huerto,
llegaron los soldados para arrestarlo. Judas estaba presente, con su bolsillo lleno de las 30 monedas. Y nuestro Señor le pregunta: «Amigo mío, ¿a qué vienes?». Es decir, nuestro Señor estaba esperando que se arrepintiera, y sin embargo, Judas no se arrepintió. Por eso nos debemos preguntar: ¿por qué Judas perdió su camino, cayó y traicionó y además se desesperó? Porque al final se desesperó y se suicidó. Además del robo, de la traición y del suicidio, nuestro Señor dijo de él de lo más duro que se puede decir de una persona, que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Por lo tanto, debemos de tener una consideración seria, atenta y valiente sobre este tema. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Judas a la traición, a la desesperación y al suicidio? Los moralistas, sobre todo el padre Tiamertov, un gran predicador húngaro del siglo XX, dijo que había 3 razones por las que Judas traicionó. Primera razón: Judas no combatía sus malas inclinaciones y tentaciones. Porque cada hombre, tú y yo, tenemos malas inclinaciones. Y esto es una ley universal. San Pablo dice que el espíritu es bueno, pero la carne es débil. Es esa ley que nos lleva a pecar, la consecuencia del pecado original. Tenemos la obligación de luchar continuamente contra el pecado original y sus consecuencias. Judas probablemente no tenía esa voluntad de luchar y resistir contra las tentaciones e inclinaciones malas. También porque fue poco a poco abandonando la lucha. Hay un principio moral que dice: nada grande se hace de repente. Así que una traición de ese tamaño no pudo haber sucedido de un día para otro. Hubo una preparación, que fue la falta de lucha contra las malas inclinaciones. Existen malas inclinaciones y cada uno sufre más unas que otras. Para unos es la sensualidad, para otros la avaricia, la envidia, la pereza, el orgullo o los placeres mundanos. Tenemos que identificarlos y luchar continuamente contra esto. Pensemos un instante dónde estaban los padres de Judas cuando recibieron la noticia de que se había suicidado. No se mencionan en el Evangelio, pero lo cierto es que se enteraron del inmenso crimen que cometió su hijo. ¿Hicieron un examen de conciencia? Hemos fracasado en la formación de nuestro hijo, se dijeron tal vez. Quizás recordaron las malas inclinaciones de su hijo, las mentiras, los robos del pequeño Judas. ¿Tuvieron el valor de usar su autoridad y castigar las malas inclinaciones de Judas? El Evangelio no lo dice, pero lo cierto es que Judas o no tenía a nadie a su lado para denunciar sus malas inclinaciones que le llevaron a traicionar a nuestro Señor, o era muy hábil para ocultarlas. Y mintió. Quería aparentar ser bueno cuando en realidad era malo. Segunda razón. Judas creyó que el pecado trae la felicidad. En su caso era la avaricia. Quería dinero, siempre en busca de dinero. Para él, el dinero lo era todo. Creyó que el dinero le traería la felicidad, y esto es mentira. El demonio es el padre de la mentira, y el pecado no trae la felicidad, y eso es lo que Judas hizo mal. Creyó en el demonio que le decía: ve detrás del dinero, que con él obtendrás la felicidad. Con 30 monedas, que es nada. Si por lo menos fuese 1.000.000 de monedas de plata, pero no, eran solo 30 monedas. Eso era con lo que se pagaba un esclavo en esa época. Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por el precio de un esclavo. Pensad en la escena absolutamente dramática y trágica en ese Viernes Santo, cuando 2 personas murieron. Jesús en la cruz, salvando a la raza humana, y del otro lado, Judas, en la desesperación, ahorcado de un árbol. Jesús en la cruz, en un madero que fue erigido en veneración a toda la Iglesia, y Judas en un árbol aborrecido, despreciado y signo de perdición. Tercera razón. Judas cayó porque se desesperó de la gracia de Dios. Se desesperó del perdón de Dios. Y esto puede suceder porque nos desesperamos y no recurrimos al perdón de Dios. ¿Y por qué no recurrió al perdón de Dios? Dice el padre Tiamertov que porque no rezaba. Cuando uno reza, está unido a Dios. Está pidiendo la unión con Dios. Cuando uno reza, no pierde la confianza en Dios. Así que nunca dejes de rezar. La oración es la clave para estar siempre unido a Dios.
Judas ya no rezaba más. Cuando era un niño, al comienzo de su vocación, tal vez, debido al entusiasmo de su vocación, junto con los otros apóstoles, vio a nuestro Señor rezando. Pero aquello ya no tenía sentido para él. Ya no le interesaba rezar. Le interesaba quedarse con el dinero. Y la búsqueda del dinero le consumía su tiempo, así que esto le llevó a no rezar y al no rezar a perderse. Otro punto importante en este dramático contexto histórico es que Judas abandonó a nuestro Señor, sí, pero en realidad todos los apóstoles abandonaron a nuestro Señor. Hasta el mismísimo San Juan salió corriendo, aunque luego apareció en el Gólgota. Pero todos ellos, los 11 menos Judas, acudieron a Nuestra Señora y le pidieron perdón, misericordia, apoyo y su cobijo. Allí fueron bien recibidos por nuestra Madre y perdonados. Así que Judas también fue el que no quiso recurrir a Nuestra Señora, no quiso pedirle perdón. Si sucede que alguna vez caigamos, porque podemos caer por estas razones que acabo de decir de la miseria humana o muchas otras, no hay que desesperar nunca. Busca la confesión de inmediato e intenta arrepentirte totalmente. Pero no solo eso, aférrate a la Virgen María y pídele perdón. Este fue el camino de San Juan. Así que tenemos dos modelos. Uno sirve de mal ejemplo para saber lo que no hay que hacer y otro para saber lo que hay que hacer. Confiar y encomendarse al Sagrado Corazón de Jesús. Para eso, querido amigo, tú que me escuchas, es necesario luchar internamente contra las tentaciones, luchar externamente contra las artimañas del demonio y del mundo, y no creer que el pecado trae la felicidad. Y no des nunca la salvación por perdida. Por eso, el Sagrado Corazón de Jesús, en las letanías, tiene esta invocación con la que termino el vídeo de hoy. Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en ti. No olvides pedir al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora que te ayuden a ti y a todos nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale me gusta y comparte si te ha gustado. Suscríbete al canal. Nos vemos pronto para otro vídeo si Dios quiere y viva Cristo Rey.